Capítulo 10. Tiempo de vinculación. Minato estaba actualmente entrenando con su equipo en el campo de entrenamiento 3. Obito estaba empezando a recuperar su plena salud y su cuerpo estaba recuperando lentamente su fuerza. El equipo no sería enviado a ninguna misión importante hasta que él estuviera en forma nuevamente, por lo que lo único que les quedaba por hacer era entrenar. Las disputas entre Obito y Kakashi no habían cesado por mucho. Rin seguía siendo el fanfarrón entre los dos, Obito seguía siendo un bocazas y tan brillante como antes, y Kakashi seguía siendo el estricto seguidor de reglas que era antes. Eso es lo que parecía cuando uno miraba desde fuera. Sin embargo, su dinámica ha cambiado. Las disputas seguían ahí, pero eran más una broma amistosa que un intento real de insultarse unos a otros. Quizás ese rasgo nunca desaparecería, pero Minato podría vivir con eso. Obito parecía estar haciendo lo mejor de los tres, a pesar de que él había sido el afectado por la lesión. Minato sabía que su alumno tenía una fuerte voluntad y un carácter muy brillante, pero para permanecer como estaba antes del incidente requirió mucha fuerza mental y una fuerte voluntad. Sus compañeros de equipo, particularmente Kakashi, reconocieron y respetaron esa parte de él. Rin parecía estar un poco más asustadiza que antes, pero también estaba mucho más decidida. Obito tardó unos días en intentar convencerla de que su lesión no era culpa suya, a pesar de que ella insistió en que si no hubiera sido secuestrada en primer lugar, esto no habría sucedido. Rin tomó eso como su señal para entrenar más y mejorar sus habilidades, para que algo así no volviera a suceder y que en caso de que la secuestraran por segunda vez, pudiera defenderse. No fue una sorpresa cuando fue a Obito para pedirle ayuda con algunos de sus jutsu, pero fue una sorpresa que incluso Kakashi le hiciera correcciones en ese momento, aunque en su mayoría las siguió él retirándose rápidamente a su espacio personal. Kakashi parecía ser el peor de los tres. A veces se pasaba las manos por el ojo izquierdo, como si no creyera que esto fuera real. A veces también se acercaba un poco más a sus dos compañeros de equipo, tratando de sentir su calidez y confirmar que estaban a salvo. Le parecía irreal que Obito hubiera regresado y los otros dos lo supieran. Nunca mencionaron que buscaba proximidad a veces, sino que también se acercaron un poco más, lo que le permitió a Kakashi preservar su imagen de chico tranquilo y serio. Sorprendentemente, algunos otros niños también se han mostrado un poco apegados. Minato vio a Genma, Raidou, Gai, Kurena y Asuma estar con el trío con más frecuencia. Considerándolo todo, Minato estaba contento con el cambio que trajo. La atmósfera era un poco más ligera que antes, a pesar de la dura experiencia. Él mismo tuvo que admitir que la presunta muerte de Obito había sido dura para él y que sin duda había estado más que feliz de que Koru lo trajera de regreso. Pero ahora, ya que estaba pensando en eso, Koru, que salvara a Obito fue demasiado conveniente. No debería haber manera de que él pudiera pasar por la cueva cuando había afirmado que solo pasaba el puente. Por supuesto, Minato estaba agradecido, pero todavía había algo en el fondo de su mente que le decía que prestara más atención. Tal vez había sido la comparación que su alumno hizo con él y Koru, que ambos parecían inquietantemente similares de una manera que sugería que podrían estar relacionados. Minato lo intentó, pero al final las similitudes fueron asombrosas. También fue el hecho de cómo se veía cuando los vio por primera vez en el hospital. Había un ligero pánico en sus ojos solo visible por una fracción de segundo, antes de que desapareciera y fuera reemplazado por una gran cantidad de dolor. Era lo que Minato no entendía. El hombre lo había mirado con una sensación de anhelo, pero con moderación. Como si quisiera estrellarse hacia adelante, pero se contuvo con cada fibra de su propio cuerpo. Era desagradable para él, especialmente cuando había sentido exactamente el mismo impulso. Minato nunca lo admitiría, pero él también había sentido la necesidad de agarrar al hombre por los hombros y abrazarlo con fuerza. El chakra de Koru había sido tan cálido, tan familiar, que no sabía qué le pasaba. Casi se sentía como Kusina en cierto modo, pero también diferente. Aún así, era un pensamiento aterrador. Koru acababa de tropezar con sus vidas y traer de vuelta a Obito, quien parecía demasiado aficionado al hombre por alguna razón. Probablemente porque le salvó la vida, pero fue algo más que eso. Cuando le preguntó a Obito sobre eso, el niño simplemente se encogió de hombros y se rascó la mejilla de manera pensativa. No lo sé, Sensei, su chakra simplemente se sentía familiar. No puedo decirlo. Fue realmente cálido y acogedor, como cuando una familia tiene una gran reunión. Sí, como esto. Me sentí algo seguro.
Ante la ceja levantada de Minato, sus brazos se agitaron rápidamente y Obito le aseguró a su sensei que todavía había estado en guardia, incluso si el chakra del Koru se sentía realmente bien. Pero aún así, definitivamente tuve cuidado. ¿Sí? No dejé que me cargara o algo así, ¿por qué piensas eso? Absolutamente no. Minato no había estado pensando eso en primer lugar, pero ahora sabía que sucedió. No reprendió a Obito por confiar aparentemente tan fácilmente en Koru. Después de todo, Minato entendía el sentimiento, sin importar cuánto intentara negarlo, y Obito había estado herido y fuera de lugar en ese momento. No lo culpó por agarrarse a lo más seguro a la vista como si fuera un salvavidas, que resultó ser Koru. Lo estás usando mal. El grito de Obito sacó a Minato de su pensamiento y de su atención a los niños que estaban entrenando antes. Rin estaba de pie frente a Kakashi, jadeando pesadamente desde su combate. Obito estuvo al margen en esta ronda, mientras que Kakashi también estaba sudando un poco, lo cual era inusual en él. Probablemente fue porque estaba tratando de adaptarse al nuevo Sharingan en su ojo izquierdo, actualmente activado. No lo soy, dijo el Jonin de cabello plateado con los dientes apretados, obviamente tratando de mantenerse erguido. Sin embargo, Obito no aceptaría eso. Señaló el ojo de su amigo y frunció el ceño. Sí es usted. Estás concentrando demasiado chakra en ello, por eso estás casi desmayándote. Kakashi parecía muy molesto por decirlo menos, mientras que Rin no podía reunir la fuerza para romper las bromas. Todavía estaba tratando de recuperar el aliento mientras simultáneamente curaba un corte en su brazo que sufrió con el mástil. Minato observó cómo Kakashi tropezó ligeramente, casi como una confirmación de las palabras de Obito, pero se contuvo justo a tiempo para enviarle una mirada furiosa a Obito. No voy a hacer eso. El mismo hecho de que necesitaba respirar profundamente unas cuantas veces entre las palabras indicaba que era probable que se desmayara por agotamiento de chakra si esto continuaba. No hacerlo mi trasero. Mírate, está bien, ya es suficiente. Minato se movió entre los tres, poniendo una mano en el hombro de Kakashi para estabilizarlo. El shinobi de cabello plateado solo pudo intentar zafarse del alcance de su sensei unas cuantas veces antes de que la fuerza lo abandonara y casi se desplomara al suelo. Obito apareció al otro lado de Kakashi con un chasquido de su lengua, agarrando el otro hombro. Será mejor que te dé las gracias por esto más tarde, Kakashi, se murmuraron las palabras y Minato dudó que Kakashi realmente las escuchara, ya que no hubo ningún comentario sarcástico. Después de asegurarse de que Kakashi estuviera estabilizado, se volvió hacia Rin, cuyo corte ya estaba casi completamente curado. ¿Estás bien, Rin? Dicha chica asintió en respuesta y le envió una sonrisa a Minato, la cual él le devolvió. Solo un poco cansado. Fue su breve respuesta. Minato asintió y miró a su equipo. Kakashi sufría de agotamiento de chakra, Rin estaba cansada por el combate y Minato podía distinguir los músculos debilitados de Obito temblando ligeramente por tener que cargarlo a él y a Kakashi. Parecía que la sesión de entrenamiento de hoy había terminado. Muy bien, ustedes tres, regresen a casa y descansen por el día. Lo hiciste bien. Puso una mano suave sobre las cabezas de Kakashi y Rin, que ahora estaban más cerca de él, antes de alborotar también el cabello de Obito. Kakashi parecía querer protestar, pero Minato se agachó y señaló en dirección al hospital más cercano. O descansas o estoy seguro de que Rin te arrastrará al hospital, al igual que a Obito. Ciertamente no los detendré. Eso pareció funcionar, sabiendo que el niño odiaba apasionadamente los hospitales. La expresión de Kakashi se volvió amarga, pero sabía cuando una pelea estaba perdida. Todavía intentó volver a casa solo, pero ni Obito ni Rin se lo permitieron. Los tres se estabilizaron mutuamente y se alejaron de los campos de entrenamiento, despidiéndose de su sensei. Kakashi parecía extrañamente contento de dejar que esto sucediera, pero una vez más nadie lo mencionó. Minato también estaba a punto de ir a casa y ver qué estaba haciendo Kushina en este momento. No estaba físicamente cansado per se, pero el estrés que tenía por los últimos acontecimientos era mucho. Ahora tenía que lidiar con el clan Uchiha y el consejo que exigía que Kakashi le devolviera el ojo. Lo acusaron de robo de un Kekkei Genken, sin tener en cuenta el hecho de que Obito le había regalado el ojo. Los ancianos del clan Uchiha también querían que Obito volviera a involucrarse en los negocios del clan, ya que ahora había desbloqueado el Sharingan y, por lo tanto, les era útil.
Minato, como su Jonin Sensei, estaba en medio de todo y discutir con los mayores, y el consejo nunca había sido uno de sus pasatiempos favoritos. Sus planes fueron interrumpidos cuando de repente una voz detrás de él lo llamó. Namikaze-san. Minato miró hacia atrás para ver a Koru caminar hacia él con una sonrisa alegre en su rostro y Guren Shiranui a cuestas. H sintió la misma atracción de chakra que sintió la primera vez, como si su cuerpo lo instara a acercarse. Sin embargo, parecía que esto era solo un problema para él, ya que Guren y Koru no parecían afectados en absoluto por esa atracción extraña. Minato decidió dejar eso de lado por ahora y saludar a la rubia. Koru-san, ha pasado un tiempo. Minato no sabía a dónde había ido exactamente, pero podía hacer una suposición fundamentada y decir el Tei. Simplemente no estaba seguro de cuánto tiempo. Viendo que el hombre tampoco tenía algún tipo de orden de restricción más que un guardia y algunos Anbu que actualmente estaban desocupados detrás de él, Minato sabía que lo consideraban seguro hasta el momento. Así es, ¿no? Hombre, esos 2 días fueron aburridos. Para enfatizarlo, estiró los brazos por encima de su cabeza con una sonrisa y Minato no pudo evitar preguntarse si el hombre estaba bien. No todo el mundo consideraba aburridos los días en TI, incluso si se saltaban la parte de la tortura. Sería una presión al menos para la mayoría, pero Koru parecía ser una anomalía de todos modos. ¿Dónde está tu equipo? Quería ver cómo está Obito-kun. Esperaba ver a Rin-chan y Kakashi-kun también. Los despido por hoy. Minato respondió, tal vez un poco más a la defensiva de lo que debería. ¿Quién podría culparlo cuando un extraño preguntó por sus alumnos? No estaba siendo hostil, Minato lo sabía, pero si no fuera por casualidad, Minato no llevaría a Koru hasta los niños hasta que él mismo estuviera convencido de que Koru era claro. Koru parecía haber notado su comportamiento ligeramente defensivo, porque su sonrisa se volvió un poco más tensa. Una mirada nublada pasó por sus ojos, demasiado rápido para que pudiera ver qué era exactamente, pero recuperó la compostura y la desestimó. Ah, ya veo. Luego los dejo con su tiempo libre. No quisiera molestarlos. Minato frunció levemente el ceño. Koru parecía decepcionado en cierto modo, pero más que eso, había una ligera tensión en su forma. Parecía sospechosamente pánico. Como en el momento en que dejara de mirar a Obito, algo malo le pasaría. Minato estaba de alguna manera seguro de que Koru no dañaría a su alumno, pero Koru todavía temía que algo sucediera. Esa ansiedad pareció desaparecer tan rápido como llegó y Koru ahora estaba sonriendo a Minato con una amplia sonrisa. ¿Quieres comer algo juntos? Koru se equivocó. Realmente no sabía por qué le pidió a su padre, quien no sabía que era padre, almorzar con él cuando tenía 2 guardias Anbu y un Jonin que lo vigilaban en todo momento prácticamente detrás de él. Tampoco entendía por qué Minato estaba de acuerdo. De cualquier manera, en lugar de tratar de distanciarse como originalmente pensó que haría, ahora estaba sentado en casa de Ichiraku, donde apenas logró no romper a llorar cuando vio a Teuchi, con Minato a su izquierda y Guren a su derecha. Esta fue una idea horrible, realmente. Creo que Sensei tenía razón cuando dijo que no tenía ningún instinto de autoconservación, ya que me meto en este tipo de situaciones, pensó con amargura, ignorando el bufido de Kurama. El bastardo estaba disfrutando esto demasiado para el gusto de Koru. No eres exactamente conocido por tus grandes planes, mocoso. Es un milagro que tu tapadera aún no haya descubierto lo cerca que estás de todos estos humanos que conocías antes. Kurama tenía toda la razón al decir eso, pero Koru no lo admitiría. En el calor del momento, pedirle a su padre que se sentara con él sonaba como una buena idea, pero ahora que estaba sentado entre ellos y Minato estaba tratando muy sutilmente de sacarle información sobre sí mismo, se estaba arrepintiendo de sus opciones. Usar un Rasengan para lanzarse a la montaña Hokage y desmayarse parecía cada vez más atractivo con cada segundo. ¿Entonces no perteneces a ningún pueblo?, preguntó Minato, enmascarando sorprendentemente bien su cautela. Si no hubiera pasado tiempo con él durante la guerra, Koru probablemente habría pensado que estaba siendo genuinamente curioso. Koru negó con la cabeza. No, no lo sé, ya no quedó sin decir. He estado deambulando y quedándome donde puedo. Al parecer, Minato aún no había oído hablar de que él fuera un Uzumaki, lo cual fue un poco sorprendente. Hasta ahora, el Hokage, el Consejo y Tei lo sabían, pero Koru habría esperado que iniciaran rumores, sabiendo cuánto disfruta Konoha de los chismes.
Si alguno de los miembros de TI se pareciera a Ino, entonces no se sorprendería si la mitad de Konoha lo supiera en 2 días y Kushina apareciera frente a su puerta en 1 y medio. Pero ese era el segundo día después del interrogatorio y nadie lo había bombardeado con preguntas sobre su herencia todavía. Minato tarareó y Guren permaneció mayormente en silencio, sin ayudarlo con este interrogatorio como a él le gustaba llamarlo. El especialista en trampas estaba tan interesado en Koru como Minato, por lo que no hizo ningún movimiento para sacarlo de esto. Escuché que eras bueno con las focas, continuó Minato, mirando el brazo que estaba expuesto. No había sellos visibles en este momento, pero Koru estaba seguro de que podía sentir los débiles rastros de chakra. ¿Eres un maestro de focas? ¿Quién te enseñó? Minato parecía un poco ansioso por ver qué podía hacer Koru y eso le hizo preguntarse si ya había desarrollado el Iraishin. Estaba bastante seguro de que Minato ya lo había hecho durante ese tiempo, pero no podía decir exactamente si ese era el caso. De cualquier manera, Minato, siendo estudiante de un maestro de focas y convenientemente el mismo maestro de focas que Koru tuvo por un tiempo, estaba interesado en el Furuinjutsu. Realmente no ayudó que su esposa también fuera una Uzumaki y, por lo tanto, propensa a sellar. Antes de que Koru pudiera responder, Guren se animó. Apuesto a que lo es. Desmanteló los sellos de Iwa en menos de 2 minutos. Koru solo se rió, frotándose tímidamente la nuca. No soy el mejor maestro de focas, eso era mentira, porque durante la época en la que la mayoría de la gente estaba muerta, él era casi el único maestro de focas y superaba con creces a todos los demás. También creó un maldito sello de viaje en el tiempo, pero nadie tenía por qué saberlo. Pero sí creo que tengo talento en eso. Y he tenido profesores bastante buenos, pero no eran realmente famosos, así que dudo que los conozcas. Ellos también están muertos. Sus ojos se nublaron por un momento y Koru se puso serio ante los recuerdos. No vio la pequeña mueca de dolor de Minato o el ceño fruncido de Guren ante eso, pero ninguno respondió. Eran shinobi, la pérdida era normal para ellos. Para algunos más que para otros, pero aún así todos perdieron algo. Koru rápidamente se animó de nuevo y les lanzó una sonrisa. ¿Entonces estás interesado en Furuinjutsu? Preguntó, cambiando rápidamente el flujo de la conversación hacia Minato. El hombre asintió y sus rasgos se iluminaron un poco. Podía hablar mucho sobre cosas que le interesaban y que le apasionaban, pero también sabía cuándo contenerse. Sí, lo soy. He estado experimentando con algunas focas. Es un arte fascinante. Koru tarareó. Eso es cierto. Es una pena que ya casi no se enseñe. Ambos Jonin asintieron también, silenciosamente de acuerdo con el sentimiento antes de que Koru retomara la conversación nuevamente. Dices experimentar. Eres el inventor de esa técnica de teletransportación, ¿no? El Iraishin. Es un gran trabajo, de verdad. Minato parpadeó levemente sorprendido ante el genuino elogio de su parte, pero de todos modos le dedicó una sonrisa tímida. Ah, gracias. Inventarlo fue principalmente prueba y error. Koru casi hizo una mueca ante eso, conociendo demasiado bien el proceso de prueba y error. Ciertamente podría resultar molesto. Me imagino que me habría sorprendido si lograras crear algo tan avanzado como eso en el primer intento. Se basó en la técnica del Niidaime Okage, ¿correcto? Tanto Guren como Minato lo miraron sorprendidos. No muchos sabían que el sello se basaba en la técnica del segundo Okage. Minato era un genio, pero crear algo así desde cero no era algo que él pudiera hacer, por muy talentoso que fuera. Tobirama creó muchos jutsu e incluso lo ayudó durante la época de guerra a crear algunos sellos. Podría decir por experiencia personal que el Niidaime no era una broma cuando se trataba de focas. Minato asintió, con los ojos ligeramente entrecerrados, pero no de una manera hostil. Parecía genuinamente sorprendido de que Koru supiera eso es todo. Quizás podríamos trabajar juntos en las focas. Koru se arrepintió de las palabras tan pronto como salieron de su boca. Maldita sea, necesito cerrar la boca. No puedo acercarme, él sabrá que algo anda mal. Kurama ya ni siquiera estaba divertido, sino que dejó escapar un gemido ante el pánico interno de su Jinchuriki. Koru no pensó que tendría tanto problema con sus reacciones frente a sus padres, pero no pudo evitarlo. Estaban vivos y coleando, y aunque no eran sus padres, en cierto modo seguían siendo suyos. Le tomó gran parte de su autocontrol no simplemente ir y abrazar a su padre muerto, una de las dos únicas figuras que conocía personalmente de su vida anterior donde no sería extraño. No podía simplemente andar por ahí y abrazar a la gente, especialmente a sus adultos convertidos en niños.
El tono alegre y la felicidad genuina en su voz parecieron aliviar las sospechas del Jonin Sensei. Tú también puedes venir, Guren-san. Después de todo, eres un especialista en trampas. Si ya estaba cavando su tumba, bien podría hacerlo a fondo. Koru rara vez hacía algo a medias. Eso realmente suena bien. Me gustaría saber cómo lograste leer y desarmar las trampas tan fácilmente. Guren tarareó, considerando la idea. Minato también pareció contemplarlo, aún no completamente despejado de sus sospechas, pero tampoco podía dejar pasar la idea de aprender de un maestro de focas. A mí también me gustaría hacerlo entonces, Koru-san. Koru sonrió antes de continuar comiendo su ramen, enmascarando su ligero pánico y preocupación demasiado bien como para que alguien lo notara. Ignoró que Kurama lo llamara idiota y prefirió dejar de pensar en eso por ahora. El trío continuó comiendo, con una ligera charla entre ellos. Después de la abierta invitación de Koru parecían haberse calmado un poco. La atmósfera estaba menos tensa que antes, lo que hizo que Koru lo considerara una victoria. Pasar tiempo con su padre, aunque al principio fuera un poco hostil, despertó una profunda tristeza en sus entrañas. Esto es lo que podría haber tenido. Normalmente él no sería alguien que se detuviera en este tipo de cosas. Ya sucedió y no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo ahora. Lo único que podía hacer era esperar que cuando Naruto naciera de nuevo, tuviera padres que lo amaran y una infancia que había deseado durante tanto tiempo. Koru hacía tiempo que había aceptado que era huérfano. También había aceptado durante mucho tiempo el hecho de que era un Jinchuriki, e incluso si veía a Kurama como un amigo y ya no como una carga, no podía evitar pensar si esto era lo que podría haber sido si Obito hubiera venido a casa después de la misión del puente Kanabi. Comiendo ramen con su padre y hablando de focas. Poder pasar tiempo con él. Ahora que esto no era un genjutsu, dolía aún más. Es demasiado tarde para ese tipo de pensamientos, mocoso. Kurama interrumpió sus pensamientos, lo único que puedes hacer ahora es asegurarte de que no vuelva a suceder. La voz del zorro parecía tensa, casi amarga en cierto modo, y Koru entendió por qué. No se lo estaba tomando tan mal como Koru, pero tampoco le gustaba consolarlo. Cada vez que el estado de ánimo de Koru caía en algo como esto, Kurama también se sentía incómodo. Siempre le daba a la rubia una razón para tener esperanzas. Lo hizo por Kurama. Tienes razón. Yo solo necesitaba un momento. Gracias, Kurama. Kurama solo se enfureció, no le gustó el elogio cursi, y resopló. Claro que soy yo. ¿Quién te crees que soy? Koru se rió entre dientes en su paisaje mental, antes de volver a prestar atención y concentrarse nuevamente en la conversación.